La composición en fotografía es la disposición que tienen los elementos dentro del marco de la imagen. Elegir bien esta disposición suele marcar la diferencia entre una fotografía corriente y una buena fotografía. En el vídeo de hoy vamos a conocer cuáles son las reglas más importantes de la composición que nos ayudarán a obtener nuestras mejores fotografías. Cuando los fotógrafos llegamos con nuestras cámaras, casi todas las reglas de composición que vamos a ver a continuación ya habían sido descubiertas e incluso documentadas. Desde siglos antes, los pintores habían sentido la necesidad de buscar estas proporciones que les ayudaran a transmitir ciertas sensaciones a quienes vieran sus lienzos. Si el pintor quiso destacar una parte del cuadro y dispuso al sujeto en un lugar concreto con una luz definida, enseguida nuestra mirada se va a dirigir a ese punto, sin que siquiera seamos muy conscientes de ello. Por tanto, saber mirar es la habilidad para observar qué tenemos delante y visualizar en nuestra imaginación cómo eso quedaría enmarcado dentro del marco de la fotografía. No solo qué elementos visuales aparecerán en la misma, sino también cómo influirán estos a la hora del momento del disparo. Aunque es una habilidad que muchas personas tienen de forma innata, también se puede aprender con la práctica. Un método para aprender a mirar es formar el marco de una fotografía con nuestros dedos, así, y vamos observando el espacio que tenemos frente a nosotros como si fuera una fotografía. Parece una tontería, pero esto va a hacer que seamos capaces de ir aislando de ese espacio que tenemos delante y le fraccionando en fotografías. Con el tiempo adquiriremos esa destreza, pero en unos comienzos nos puede ser de mucho interés. Vamos a ver una serie de reglas que nos servirán de guía para organizar las formas dentro del espacio visual disponible, intentando además mantener siempre un sentido de unidad en la imagen para que el resultado de la fotografía sea armonioso y equilibrado. Componer es sinónimo de crear. La mayor parte de las grandes fotografías que nos han cautivado han sido creadas, no han sido hechas al azar. Vamos a comenzar por el encuadre. El encuadre horizontal es el más habitual, ya que es la posición natural de la cámara de fotos y porque parece que la visión horizontal es la que más se acerca a nuestra manera cotidiana de ver el mundo. De ahí que sea el cine y la televisión tenga este formato. Nos transmite una sensación de estabilidad y da mucho énfasis al horizonte. Por contra, el encuadre vertical, en cambio, es menos frecuente en fotografía de paisaje, es mucho más común en retratos, especialmente en los de medio cuerpo. El formato vertical da importancia a las líneas o los planos verticales y exagera la profundidad del primer plano y el fondo de la imagen. Así, en una fotografía vertical, tener líneas que atraviesen el cuadro en diagonal aporta mucha fuerza a este formato. Lo vamos a ver luego más adelante. Otro aspecto importante es el plano utilizado. El plano de una fotografía es la relación que existe entre el espacio que ocupa la imagen del objeto o sujeto fotografiado y la superficie total del encuadre que hemos elegido. Viene determinado por el tamaño del motivo fotografiado y del espacio que hay entre este sujeto y la cámara. También juega un papel fundamental la óptica empleada para sacar la fotografía, que podrá acercar o alejar la imagen dependiendo si es un zoom, o si es un gran angular o si es un teleobjetivo. Un gran plano general es aquel donde la figura humana queda reducida muy dentro del encuadre, muy pequeña, porque aquí lo que adquiere importancia es el escenario. Tiene por objeto contextualizar la figura humana o el objeto que estemos fotografiando con su entorno.
Es muy utilizada en paisajes y en fotografía social. Luego el primer plano o primerísimo plano, por el contrario, lo que intenta destacar es un sujeto o un objeto al margen de su entorno. El entorno no interesa, solo lo fotografiado. Se utiliza mucho en retrato y en macrofotografía. Lo normal es tomar las fotografías colocado delante del sujeto con la cámara aproximadamente a la altura de los ojos y de modo que el plano focal y el sujeto estén perpendiculares al suelo. Pero hay cualquier otra disposición, digamos que se sale de esta norma habitual y por lo tanto añade un significado a la toma. Ya veremos cuál, pero algún significado. Un motivo puede ser encuadrarse de diversos ángulos, acercándose o alejándose, desde arriba, desde abajo, buscar un ángulo o buscar otro ángulo para tomar la fotografía. Esto siempre implica estar alerta a cualquier pequeño desplazamiento, buscando esa fotografía original, esa forma de componer y de obtener el ángulo menos visto. Esto es importante sobre todo en escenas callejeras, donde nosotros no disponemos la imagen, sino que la vida sucede y si no se presta atención a esos momentos fugaces, ya no vuelve. Ante sujetos u objetos estáticos ya nos moveremos siempre en torno a ellos, acercándonos, alejándonos, siempre buscando, como decíamos antes, ese punto de vista adecuado para tener la mejor fotografía posible. El ángulo picado es cuando se coge la fotografía desde arriba hacia abajo, el objeto siempre estará por debajo de la visión y la perspectiva que se produce, el sujeto o el objeto parecerá más pequeño de lo que es. Por tanto, el contrapicado, en cambio, es cuando la fotografía se realiza desde un ángulo más bajo que el motivo tomado. Este quedará más alto y esta perspectiva genera que el objeto parezca más engrandecido visualmente y se suele utilizar mucho para destacar edificios y objetos interesantes, precisamente por destacar tanto el personaje o el objeto. Una de las claves de la fotografía es saber cómo la perspectiva afecta precisamente a la imagen. Cuando vemos una foto estamos viendo una representación en 2 dimensiones de una escena que es tridimensional. La perspectiva es la mejor forma que tenemos para crear esa sensación tridimensional en una fotografía que, como hemos dicho, solo tiene 2 planos. Relaciona los objetos entre sí en base a su dimensión y a la relación espacial con respecto a un punto de vista, que es el de la cámara. Después de estas consideraciones generales acerca de cómo encuadrar, vamos a ver unas reglas que sirven como base para que nuestras fotos estén bien compuestas. Hay que decir que, como toda norma, no son de obligado cumplimiento, pero conocerlas nos ayudará a mejorar mucho la composición de nuestras imágenes y lo agradeceremos. La ley de la simplicidad. En una fotografía, la mayor parte de las veces, menos es más. Cuantos menos elementos haya que desvíen la atención del mensaje que queremos dar en la imagen, mucho mejor. Y para ello, nada mejor que fondos sencillos y evitar elementos que compitan entre sí dentro de una fotografía. La ley de la mirada. Si fotografiamos a personas, debemos dejar espacio, dejar aire en la dirección en que esté mirando la persona. Esto despierta el interés del espectador por intentar descubrir qué estará observando el sujeto que hemos fotografiado. La ley del horizonte. Este principio dice que si dividimos el encuadre en 3 partes iguales, el horizonte o cualquier división horizontal de la imagen debería estar cerca de una de las 2 líneas que lo divide. Intentar nunca dividir la imagen por la mitad. La ley de la simetría. Las composiciones pueden ser simétricas o asimétricas. Si son simétricas, los elementos deben estar colocados de manera igual, arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda de la imagen. Si son asimétricas, deben ser dinámicas y no desordenadas, que se vea que tienen un patrón y que ese patrón se aprecie de forma clara. Luego, una ley muy importante es la de los tercios. Esta sencilla ley de los tercios es una de las técnicas compositivas más útiles en fotografía.
Consiste en dividir la pantalla en 9 rectángulos mediante el trazado de 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. Estas dividen la imagen de forma proporcional. Hay muchas cámaras que lo incorporan en sus visores o en sus pantallas de cara a que cuando hagamos la fotografía nos sirvan de guía para componer el encuadre. Los puntos donde se cruzan esas líneas son los puntos de fuerte interés que tiene la imagen. Y en alguno de ellos, o en varios, deberíamos hacer coincidir aquello que queramos destacar dentro de la fotografía. El resultado es una imagen que atrae la atención y ofrece una sensación de mayor profundidad y de equilibrio. Luego existen otras normas inspiradas en las leyes de la percepción visual desarrolladas por la Gestalt, que fue una corriente psicológica alemana de los años 20 del siglo pasado, que son algo más complejas y que por tanto veremos más adelante en el curso, además tratarlas de forma única. Basta decir por ahora que se basan en un principio, y es que el todo es más importante que la suma de sus partes. Y es que el cerebro no ve, interpreta. Si en una fotografía se aprecian, por ejemplo, los cuartos traseros y la cola de un gato, nuestros ojos están viendo eso. Pero nuestro cerebro completa la imagen y nuestro cerebro lo que ve es el gato entero. Si por ejemplo una fotografía muestra un rostro cubriéndose con las manos, nosotros será eso lo que veamos, pero nuestro cerebro intentará en todo momento ver cuál es ese rostro. Y eso además le creará cierto desasosiego. Bien, vamos a continuar con otros aspectos más generales. Ya hemos hablado de que toda fotografía debe identificar el centro de interés para que el observador no se vuelva loco buscando a Wall-E en la imagen. Salvo que esto sea lo que pretendamos, obviamente. Ya hemos dicho que las reglas están para saltárselas. Ese centro de interés debemos hacerle destacar, bien sea por su colocación en el encuadre, por centrar en él el enfoque y desenfocar el resto de la imagen, porque aparezca en un primer plano jugando luego con la perspectiva. Nuestra creatividad aquí es la que manda. Las líneas dirigen la mirada del observador y aportan formas, contornos, aportan dirección. Son muy importantes en fotografía, y un tipo de líneas muy interesante son las líneas convergentes. Esas líneas paralelas que por efecto de la distancia tienden a juntarse en un punto en el horizonte. Así, en la fotografía vertical, por ejemplo, de un rascacielos, las líneas convergentes de sus aristas harán que la mirada del observador se dirija de abajo hacia arriba como si estuviera subiendo en un ascensor. Luego, los elementos que se repiten en una fotografía también aportan mucho y dan mucho valor a la composición. Pájaros, globos, árboles en hilera. Todos estos elementos suelen despertar sentimientos de unión, de compañerismo, de pertenencia a un grupo. Aportan, como digo, mucho dinamismo, y si además jugamos con el desenfoque, llegando a crear incluso varios planos, aumenta todavía su interés. Dentro de esta repetición podemos destacar los grupos de 3. Los números impares tienen un interés que despierta en nuestro cerebro cierta inquietud. A la hora de componer una fotografía hay un número impar muy importante y que es el número 3. Cuando repetimos 3 elementos, de alguna manera le invoca algo a nuestro cerebro y nos atrae de manera especial. Luego otro tema importante son los colores. Los colores siempre comunican algo. La calidad de los rojos, de los naranjas, de los amarillos, o la frialdad de los azules y los verdes, la tranquilidad que aporta el azul y el temperamento que marca el rojo. Como digo, los colores siempre nos dicen cosas y ayudan además a reforzar otro tipo de mensajes. Y unido al color está el contraste tonal, que es la diferencia de luminosidad entre las partes más claras y las partes más oscuras de la imagen. Solo vamos a comentar lo del color de pasada porque tiene el suficiente interés como para que le dediquemos un curso solo a hablar de ello. Otro recurso muy utilizado en fotografía es el espacio negativo.
El espacio negativo son los grandes espacios o áreas vacías que normalmente se encuentran a un lado de la imagen y que suelen ser de color blanco o de color negro porque precisamente acentúa y dramatiza más su efecto. Otros recursos que podemos utilizar en composición y que nos lo puede ofrecer el propio entorno donde realizamos las fotografías es el enmarcado natural, donde un elemento que forma parte de la imagen cierra el centro de interés, ayudándonos a centrar la vista en él. Y bien, aunque hay más recursos que podemos utilizar, creo que hemos tratado un buen número de ellos. Todos nos van a ayudar a dotar a nuestras fotografías de una creciente calidad e interés. Y esto ha sido todo por hoy. Si os parece interesante el vídeo, el ritmo que vamos siguiendo, dejádmelo en los comentarios. Os contestaré a todos e iremos marcando el ritmo que os sea más beneficioso a todos. Muy bien, pues amigos, darme un like, suscribiros al canal y nos vemos sin falta la semana que viene.